tardes para todos. Dios les bendiga y muchas gracias por estar en este momento hermoso que tenemos la oportunidad de compartir con gente tan maravillosa en esta ocasión. Tenemos la dicha de tener con nosotros a Camila Andrea Guevara Riveros. Ella nos quiere compartir esta parte de su vida, un testimonio de vida que es de gran ayuda para nosotros y nos ayudará a comprender también en qué consiste la sanación, la liberación, un poco más. Este es un misterio grandísimo que tiene nuestra Iglesia Católica y que siempre va a estar siendo renovado con estos testimonios. Entonces, hagamos una oración para comenzar con nuestro testimonio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos principalmente al Espíritu Santo que nos acompañe en esta jornada, en esta hermosa ocasión en la que alguien ha abierto su corazón y quiere dar a conocer a tantas vidas, a tantas personas que hoy sabemos necesitan de este conocimiento. Te invitamos a nuestra vida, Santo Espíritu. Invitamos también a la Santísima Virgen María, a los ángeles, a los santos, a todas estas hermosas entidades celestiales que hoy cobije este lugar, también el corazón de Jimena, de su señora madre, de todos sus familiares y también de todas las familias que hoy se verán beneficiadas en este momento de oración y de revelación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, por tantas cosas bonitas que hoy podemos vivir a través de este testimonio. Primero que todo, presentémonos. Comencemos por ti. Mi nombre es Camila Andrea Guevara, tengo 27 años y pues mi mamá. Mi nombre es Lucia Delie Riveros Carrillo y soy la mamá de Camila Andrea Guevara. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Actualmente nosotros tenemos la oportunidad de compartir un testimonio. ¿Qué les impulsa hoy a sentarse aquí en esta silla, a venir a este horario y compartirnos de su experiencia? ¿Por qué lo quieres hacer? Yo lo hago para que la gente conozca a Dios y conozca a la Virgen y sepan que en ella o en él pueden hallar un refugio de una madre o de un padre. Yo no lo hago porque pues la gente puede decir como no existe, si existe. Lo hago porque tengo una responsabilidad también con ellos de dar el testimonio. Ya cada persona pues dirá o determinará si lo quiere creer o no. Muy bien, me parece muy bien. Comencemos entonces como haciendo un pequeño retroceso desde el origen, desde el principio. ¿Cómo fue todo este proceso y cómo se fue desarrollando, Camila? Bueno, desde que yo estaba muy pequeña, tenía una edad de unos 4 o 5 años, empecé a tener sueños muy extraños. Resulta que tenía pesadillas todo el tiempo, entonces pues mis padres eran alejados de la iglesia, o sea, sí eran como católicos, pero era más que todo el católico de palabra. Uh-huh. Entonces yo no sabía cómo orar, no sabía cómo era ir a la iglesia y además que ellos no me habían bautizado pues como bautizan a la mayoría de los niños, que es como a los 8 días o sí, al mes. No, a mí me bautizaron tarde.
Entonces, pues yo la verdad no tenía conocimiento alguno de la oración, sí sabía que existía un Dios, pero mi mamá nunca me platicó pues el hecho de que el hombre nació en pecado, de que también hay un enemigo, no. Entonces, pues cuando yo estaba muy pequeña, coincidencialmente en el curso en donde yo estaba, habían dos gemelitas, yo soy melliza, y yo hablé con una de ellas y le dije, oye, mira, es que hace unos días vengo soñando, soñando, soñando con un tal Luzbel, yo no sé quién es él. Y pues yo vi que sus facciones cambiaron y la niña me dijo, ¿cómo así que no sabes? Y yo no, no tengo ni la más mínima idea. Entonces ella me explicó y me dijo eh, todo básicamente lo que mi mamá no me había como explicado en ese momento. Entonces yo a partir de ese día me enfermé, duré enferma como 4 días, no sé por qué me enfermé, físicamente me enfermé, pero decidí como no prestarle atención. A medida de que fui creciendo, los ataques se intensificaron ya cuando entré a la adolescencia. Los ataques eran como más personales y eran más agresivos. Me privaban, me pegaban, yo no podía dormir, empecé a sufrir de insomnio, o sea, no podía descansar y por más de que estuviera cansada, no, no me dejaban, o sea, no me dejaban en la noche. Entonces, bueno, ya después entré a la universidad. Cuando entré a la universidad, eh, los pensamientos como nacionalsocialistas se arraigaron en mí. También me volví izquierdista y pues defendía como todas las ideologías de Nietzsche. O sea, me había vuelto como más que todo así como toda izquierda. Era muy rebelde, me gustaba escuchar, pues desde que era niña me gustaba mucho el rock, pero entonces cuando entré a la universidad ya empecé a experimentar como otro tipo de música, como el new metal, el heavy metal, el thrash metal, o sea, música muy pesada y pues mis papás siempre me decían, oye, no, eso influye en tu carácter, influye en tu personalidad, pero yo pues me reía, Claro, yo sí. no creía en eso, porque pues Eso es lo uno primero que joven, uno piensa, así es. Eso no sí, tiene nada que ver, yo soy así y bueno, así se va dando la vida. Cuéntenos, cuando de pronto ella empieza a manifestar como esas tendencias, así como nos lo cuentas, como de pronto a moverse un poquito, alejarse de Dios, ¿cierto? ¿Qué pensaba usted o le parecía normal en ese momento? No, pues yo le dije siempre a mi hija que esa música traía al demonio y que cuando escuchaba esa música uno se le erizaba la piel, Ajá. que tengo un hijo que es pequeño y que él también decía que la hermana escuchaba esa música y le daban ganas de salir corriendo. Y yo siempre le dije a ella que esa música no la escuchara, pero ella pues a mí no me hacía caso. Claro, tenía Tenía su su ideología, ideología y no había ningún poder que la sacara de eso. es verdad. Y Es decir, teníamos problemas y todo por eso. claro, es decir, como que el mal va perfilando a las personas para alejarlas de la gracia, ¿cierto? O sea, no es como apareció y entonces ya no creo en Dios, sino también es un crecimiento en alejarse de, digamos, de estas cosas divinas, ¿cierto? sí, pues a medida de que yo fui cambiando o sea, me fui sumergiendo, digamos, en la lectura y Ujú. fui pues adquiriendo como esas ideologías, me volví como, ¿cómo se llama eso? Antisemita, Ujú. abiertamente era antisemita y Sí, xenofóbica y me había vuelto más rebelde y aparte de que ya cuando era pequeña tenía un carácter muy complicado, pues ya de en el grande. momento no pensé que todas esas cosas estuvieran influyendo en mí, pero mi carácter empeoró, o sea, mi ira, mi cólera empezó a empeorar eh, y yo me fui alejando más y más de Dios y más de Dios, o sea, yo no iba a la iglesia, yo decía, yo no creo en eso, yo no oraba, nada. Entonces, en esa época, pues mi hermana empezó sus estudios en la Universidad Nacional, tuvo la oportunidad de estudiar fisioterapia y ella tampoco creía en eso. Entonces, nosotras pues nos fuimos a vivir en una época en una casa como de 3 pisos y aparte de que ya estaba mal,
entonces en esa casa habían cosas extrañas Claro. y me atacaban más. Entonces mi hermana me decía, no, yo no creo en eso, tú estás mal, necesitas más, o sea, necesitas descansar más, de pronto el ajetreo de la universidad te tiene mal, porque sí, trasnochaba demasiado. Y recuerdo mucho que en una ocasión yo me acosté a dormir, ambas estábamos en el mismo cuarto, y ella siguió de largo porque tenía que preparar parciales. Cuando al otro día la veo súper pálida, eso es algo de no creer, y me dice, Cami, es que yo vi a los pies de tu cama un niño. Y yo, ¿cómo así? Me dijo, sí, era un niño y hacía rum, 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 rum. Yo pensaba que era cosa como del sueño, pero no se iba. Entonces yo me acerqué y le dije como, o sea, ¿usted qué hace acá? ¿O esto qué es? Y ella dijo que o sea, el niño estaba y la volteé a mirar así y era una cara demoníaca. Entonces mi hermana nunca se había estrellado con algo tan feo y la gente podrá decir, no, esta nena está súper loca o eso. Cada quien tiene la libertad de creer lo que quiera, ¿sí? Pero así como existe un Dios, también pues hay otra cara, sí. Entonces, Descubriste entonces que eh, tal vez en otra persona se empezó a ver también tu afectación. Es sí, algo que tenemos que entender todos y es como que este testimonio no sea solo para contar, sino para ir descubriendo como esos síntomas, ¿sí? Una cosa es que tú sientas tristeza o rebeldía, pero otra cosa es cuando ya empieza a afectar pues a las personas que están a nuestro alrededor, que Dios ha colocado a nuestro alrededor, que es nuestra familia. Entonces ese ya viene siendo un síntoma. Continuando, digamos, como con este conocimiento, ¿en qué momento, cuál es el momento más crucial o más grave en el que tú dices, oye, ya no puedo más? Descríbenos como esa época, esa ocasión, esa vivencia que ya llegaste como al tope. bueno, yo inicialmente estaba estudiando finanzas en La Salle y la verdad no me gustó la carrera. Entonces me pasé a la Santo Tomás. Cuando estaba en tercer semestre, más o menos, los ataques ya eran continuos, pero es que era día y noche y yo me levantaba todo el tiempo iracunda, todo el tiempo, o sea, así hiciera un buen día, estaba llena de odio, completamente, o sea, era una cosa que yo no podía ni con mi ser, y ya los ataques empezaron a ser físicos. Entonces yo tenía una relación en esa época de 4 años Ujú. y pues él estudiaba lo mismo que yo. Entonces ambos, aparte de ser novios, éramos compañeros de estudio y él muchas veces pues él iba a mi casa, estudiaba conmigo y yo se lo manifesté. Y él soltó la risa y me dijo, Cami, yo no creo en eso. De hecho, la familia de él no era creyente. Sí. Y me acuerdo mucho que una vez estábamos estudiando para un parcial final, eh, y él se quedó en mi casa y él cuenta que él en medio de todo, o sea, él se acostó en mi cama y le cogió el sueño y él vio una sombra negra parada como en los pies de la cama que corría hacia un lado, hacia el otro así, y él quedó paralizado. Entonces, eh, en esas, él me dice, yo sentí que ese ente se me acercó y empezó a hacerme así, o sea, a respirarme en la cara y yo no me quiero volver a quedar en tu cuarto, Cami. O sea, yo pienso que es algo de la casa. O sea, yo pienso que, y te creo, pero es algo de la casa. O sea, yo pienso que ustedes deberían como que irse para otro lado. Ujú. Pero pues ahí yo ya no le presté como mayor atención. En esa época yo no conocía la iglesia católica, de hecho nunca me gustó, porque las veces que intenté como buscar ayuda, muchos sacerdotes me decían, oye, tú no has pensado en la posibilidad de como que ir a un psicólogo, un psiquiatra, de pronto, no sé, algo te está pasando, tienes algún trastorno, porque pues aparte de lo que te digo, yo era muy agresiva y vivía todo el tiempo con ira. Así es. Entonces pensaban que era como más que todo psicológico. Entonces yo empecé a recurrir a las iglesias cristianas, pero no, o sea, fue como hallar pañitos como de agua tibia, la verdad. O sea, no, me oraban por mí, me ayudaban, pero no era como lo que yo Como necesitaba, algo sí, contundente. sí. Quiero preguntarle a tu mami, ¿cuál era su posición? ¿Qué pensaba usted, digámoslo así,
¿Qué aparecía en su corazón y en su mente cuando ella nos comenta como esos sucesos que ya eran como más repetitivos, mucho más agresivos? ¿Cuál era su pensamiento? Pues yo alguna vez pensé que ella tenía un demonio. Yo lo alcancé porque ella se levantaba y tenía las facciones muy diferentes. Ella ya no tenía su cara normal ni los ojos y totalmente diferente. Yo decía, pero ¿por qué ella tiene? Y a todo momento era pelear y pelear y pelear. Pero lo que como uno sabe, yo desde que ella era pequeña le hubiera puesto más atención, tal vez ella se había sanado más rápido, porque yo no pensé que a ella le habían hecho una consagración. Muy bien, vamos llegando a un punto interesante que tú nos dices. Espérame porque no he terminado. Listo, sigue, sigue. Entonces yo después terminé mi relación de 4 años, un golpe durísimo, literal casi me muero de pena moral. O sea, fue terrible porque yo, como no conocía de Dios, yo tenía un Claro. apego emocional con él horrible. Ujú. Entonces, pues él me dejó, yo empecé a buscar más a Dios. Lamentablemente muchos buscamos a Dios no cuando estamos bien, sino siempre es cuando estamos mal. Entonces yo me gradué de la universidad, terminé la relación y siempre he sido como una persona muy perfeccionista, psicorrígida y estricta consigo misma. Entonces yo me enteré de que el gobierno estaba haciendo como unas convocatorias para nuevos funcionarios y yo quería ingresar a la DIAN, ese era mi sueño. Entonces yo empecé a estudiar, empecé a meterme como en el cuento, ya era estudiando noche y día me obsesioné con eso y ahí los ataques empezaron más fuertes, ya eran voces, sombras, me movían la cama, me saltaban, o sea, ¿qué no me hacían? Me saltaban en la cama y yo le dije a mi mamá, me estoy volviendo loca. Entonces ahí fue cuando mi mamá pues ya venían como en un esto de oración, en un grupo, y mi mamá me llevó allá. Y nos dijeron, no, pues nosotros aquí podemos orar por ella, pero nosotros no podemos ayudarla más. Conocemos al padre Mauricio, si quiere, llévela allá. Yo vine muerta de la risa, yo no creía en eso, ¿sí? Porque es que es muy difícil. O sea, cuando uno es del mundo, uno tiene ciertos pensamientos, uno no cree en muchas cosas. Entonces a mí me trajeron acá, ese día él me vio y por lo general mis facciones ya habían cambiado, o sea, era terriblemente el cambio en mi rostro y las pupilas todo el tiempo eran dilatadas. Entonces a mí el padre Mauricio me vio y me dijo, Cami, disculpa, yo te puedo hacer una pregunta, ¿tú metes drogas o algo así? ¿O tus pupilas son así toda la parte o sea, toda la parte del tiempo, sí? Entonces yo le dije, no, así son todo el día, así haga sol, así llueve, relampaguee, de hecho casi mis ojos son verdes y no se veía, no, o sea, eran las pupilas todo el tiempo, no sabía por qué. Entonces él me dijo, tú estás mal, necesitas ayuda, no te cabe ni uno más, tienes que volver. Y yo me fui de acá, sí, sí, claro. Y seguí estudiando, me obsesioné con el examen, con el tema del examen, pasar. Y o sea, decidí como no prestarle más atención. A los meses el ataque ya fue más brutal aún. Entonces yo ya no dormía, en las noches no dormía. Me la pasaba, era durmiendo todo el día porque no me dejaban dormir en la noche. Y tampoco comía, ya no hablaba, entonces yo había tomado la decisión de suicidarme porque estaba viviendo en un momento muy duro de mi vida, me sentía encerrada, no sabía cómo solucionar ese problema, no sabía de dónde venían las voces, inclusive yo llegué a sentir que yo ya había perdido la razón. Y le dije a mi mamá una vez, pues se me acercó, me vio que yo, o sea, yo ya me encerraba todo el tiempo, no les hablaba, me la pasaba escuchando metal todo el tiempo, todo el tiempo. Era lo que me ayudaba como a relajarme y a olvidarme un poco de eso. Entonces duré varios días sin hablar en la casa, yo ya no les hablaba a nadie. Entonces mi mamá se me acercó y me dijo, Cami, yo siento que tú has empeorado y ¿por qué no vamos y lo intentamos de nuevo? Entonces yo volví a la fundación y ya me encontré que el padre no estaba, sino ya estaba, era otro sacerdote en ese momento.
Y le conté mi historia, le dije, mira, o sea, la verdad yo no creo que tú me vayas a creer, porque ya varios sacerdotes me han rechazado, me han dicho que estoy mal de la cabeza, que necesito ayuda psiquiátrica. De hecho, mi hermana, en medio de su sabiduría, como ella es médico, me dijo, no, Cami, a lo mejor el tema de la pandemia, el tema del encierro te afectó, y es normal. Muchas personas se vieron afectadas a raíz del encierro. Entonces yo empecé con una psiquiatra y ella me diagnosticó con depresión psicótica por el hecho de escuchar voces. Entonces yo me la pasaba dopada todo el tiempo con antidepresivos y antipsicóticos, pero las voces seguían. Entonces pues yo ya empecé a ver que era muy extraño, porque una amiga que es muy creyente, es mi mejor amiga de la infancia, me dijo, Cami, si quieres yo hablo con un sacerdote, él te puede atender. Y él empezó a hablar conmigo y me dijo, ay, Cami, ¿qué tienes? Que no sé qué. Pero yo sentí como la actitud de él, como a tratarme de loca. Entonces yo le dije, padre, mira, tú no me puedes ayudar porque tú no estás en gracia de Dios por esto, por esto, por esto. Él quedó aterrado. Me dijo, ¿cómo así? ¿Tú cómo sabes eso? Y no es que yo lo supiera, es que yo sabía de una u otra manera los pecados de la gente. No sé, o sea, de verdad me pasaba eso, no sé por qué, ¿sí? Entonces él quedó pálido y me dijo como, o sea, ¿tú cómo sabes eso? Entonces él dijo como, no, tú necesitas ayuda, es de un obispo, dijo así. Entonces de ahí vine, el sacerdote que estaba en ese tiempo me creyó, y ahí empezó todo el tema de la recuperación y Muy todo bien. eso. Dos preguntitas, así con una respuestica corta. Tú dices que escuchabas voces, ¿sí? ¿Y qué decían esas voces? ¿O era indefinible lo que decían? ¿Las Sí, entendías o no? sí, yo escuchaba primero que, digamos, yo estaba en algún lugar y él me decía, por ejemplo, este es adúltero, este es ladrón, este Sí. es no sé qué, o sea, me contaba Ya, lo de la gente. Y la otra es que él todo el tiempo, no sé por qué, pero él blasfemaba contra Dios, todo el tiempo, y era sobre todo, no sé por qué, pero es un odio contra el Espíritu Santo, no sé por qué. entiendo. Entonces todo el tiempo me atacaba y ya lo último me decía, suicídese, suicídese, suicídese. Es decir, esas voces en algún momento se convertían en tus palabras, supongo, ¿cierto? Eh, Empezabas es que ya llegó a un momento que, o sea, ya no era presión. Yo digo que ya era como un tipo de obsesión, porque él controlaba mi voluntad. Inclusive yo tenía pues mis parejas, mis amigos, y me decían, Cami, es que nosotros te amamos y todo, pero hay una maldad en ti que, que o ya sea, no, yo, ya no la yo me aguantamos. divertía con el sufrimiento de la gente. O sea, yo los veía sufrir y yo me burlaba y me reía y disfrutaba. Sí. Pero entonces ellos decían, es una maldad que no, Que ya es como que muy sí, exagerada, sí. sí, Ya exacto. que ya asusta, supongo. Ya Sí, asusta. sí. Bueno, entonces cuando empezaste a creer que ya no era un problema psicológico, sino espiritual, ¿cómo es ese cambio? ¿Cómo es ese choque? ¿Cómo adoptas para ti esa, digámoslo así, esa verdad a medias, pero que en sí era eso? Bueno, cuando yo inicié en la fundación todavía no lo creía. Ujú, Hasta que un día llegué acá y el padre Bernardo estaba haciendo una celebración de una misa de sanación. ujú. Entonces me acuerdo mucho que yo me senté en la parte de atrás y yo me reía. Yo todavía no creo en esto, porque los primeros exorcismos que a mí me hicieron, yo no me manifesté de esa manera. O sea, yo no sentí como, sí sentía como si me hubieran rajado o sea, como esta parte de acá, y me hubieran hecho un hueco, pero yo no sentía nada más. O sea, yo no sentía como que me alborotara o algo así, no. Cuando dices que te reías, ¿lo hacías en voz alta o te reías así como a manera de burla mental, como, o cómo No, era? no, o sea, a mí me parecía esto patético, la verdad. Ya, Entonces yo me reía porque pues como yo era tan alejada de la como una iglesia, risa entonces irónica, sí. sí, Ya, ya, sí. ya, entiendo. Entonces yo me senté en la parte de atrás y yo me reí. Cuando, no sé, en un momento, de un momento a otro, yo ya no estaba ahí. O sea, yo sentí que yo empecé a mí se me empezó a mover la mandíbula, no sé por qué, y se me empezó a torcer el cuello,
y hubo una manifestación horrible y me caí al piso, pero fue cuando Monseñor pasó por un lado, él tenía un crucifijo, me acuerdo mucho. Y yo apenas me quedé mirándolo y yo ahí perdí todo. Entonces ahí él estuvo un rato conmigo y recuerdo mucho que tenía como aceite de unción. Sí. Entonces él lo que hizo fue ungirme y yo sentía que la piel me hacía así. Tss. O sea, como cuando tú quemas, cuando estás asando una carne, Sí. literalmente. Ese aceite me volvió nada. Entonces ahí dije como, no, ya esto es de verdad. Están pasando O sea, cosas. ya esto es en serio, sí. Y me acuerdo que fue el exorcismo más duro de mi vida. Ok. Duramos como, ¿qué? 1 hora y 20 minutos, más o menos. En esa ¿Mm? circunstancia. Bueno, Sí. háblanos entonces en ese proceso de liberación, ¿cómo, cómo experimentabas tú la liberación? ¿En qué consistía para ti la liberación? Pues más allá de los exorcismos y lo que ellos hicieron por mí y orar, creo que también era un cambio que Dios me estaba pidiendo Ajá. en mi personalidad y fue muy o sea, fue muy duro, porque pues yo era del mundo, entonces yo tenía mis mañas, yo tenía mis vicios, yo tenía muchas cosas. De hecho, yo tuve una discusión con alguien un día y me dijo, es que usted nunca se va a liberar porque es que usted sigue escuchando metal. O sea, usted puede venir acá muchas veces, puede desgastar a Monseñor, a los sacerdotes que están acá, pero si usted no deja sus hábitos, no se va a liberar. Así es. Entonces, tuve que dejar de escuchar esa música o sea, yo antes fumaba, ¿no? Entonces, a mí me dio más duro, es irónico, pero a mí me dio más duro dejar de escuchar rock y esa música que Que dejar el dejar de mismo fumar. vicio del cigarrillo, sí. Ujú. Fue terrible, fue. Y habían momentos en donde yo me hundía en la depresión porque yo no veía cambios. Y hubo un momento en donde nosotros no sabíamos exactamente qué era. O sea, decían que era brujería, decían una cosa, la otra. Pero entonces yo empecé a experimentar como un apego emocional con esa criatura. Entonces yo en muchas ocasiones no quería volver, no quería que me lo sacaran. No sé, no sé por qué, pero entonces ahí fue cuando empezamos a ver la posibilidad de que era una consagración. Ok, es decir, ya el problema se ha definido como espiritual y ahí empieza como a escalarse, a escudriñarse muy bien, ¿sí? En esto hay que ser como muy enfático, ¿cierto? Hay que orar por esto, precisamente hay que romper esto y esto, ¿sí? Yo quiero que tu mamá nos cuente si en ese momento que estaba sucediendo pues todas estas circunstancias con tu hija, ¿qué pasaba con el resto de la familia? Pues eso fue muy duro porque yo vivía en una constante angustia, ¿no? Sí, De ver que le hacían exorcismos y que no se liberaba, y yo no pensaba que eso era un proceso, que ya, eso iba claro. a ser demorada, pues que eso era un proceso, pero pues eso fue muy duro para mí verla así, y a mí me tocó luchar porque ella no quería venir y no quería venir, y yo discutía con ella y la tenía que traer a rastras, a veces se me devolvía de aquí Claro, de la puerta y yo tenía que traerla, suplicarle, Dios hasta mío. que al fin, y gracias a Dios y a Monseñor, que fue Sí, el que lo hizo, yo le agradezco a claro. Monseñor con todo el corazón, que él influyó mucho para que ella se liberara, Dios de mío verdad, pero fue santo. una lucha y yo sufrí muchísimo, la verdad. Muy bien, aparte del tiempo de crecimiento, porque bueno, no voy a decir tu edad, pero pues tú ya llevas un tiempito de vida, ¿cuánto demoró ese proceso? ¿Cuánto duró ese proceso de liberación en tu caso enfático? ¿Cuántos? Como 8 meses, 8 meses 8 meses, de 9 meses, proceso pero fueron 8 meses muy duros, en insistente. donde a veces, por ejemplo, en un día, Monseñor me hacía como 3 exorcismos y Sí, yo a la final ya estaba muy apaleada, mi cuerpito no daba y tampoco él. claro. Entonces era ayuno, oración, vigilias y tuve que cambiar también mi forma de ser. Lógicamente quedan vestigios de lo Claro que que sí. era antes porque es muy difícil cambiar, pero todavía sigo luchando Dejar.
Dejar es muy difícil, es verdad. Sí. De hecho, es como si tuvieras que destruirte y volverte a construir, pero con los mismos materiales, que no va a ser sencillo. De La hecho, gente alrededor. yo en el proceso de liberación lloré muchas veces porque yo sentí que yo estaba muriendo, ¿sí? Entonces no me Claro. había dado cuenta que uno tiene que morir Que es para necesario. que Jesús nazca en ti. Amén. Bendito Dios. Muy, muy buen punto, muy buen punto. Porque que yo haya sido toda la vida de una forma no significa que esa es la forma como tengo que ser el resto de mi vida. Prácticamente, si hoy te preguntara, tal vez sean otros tus sueños, otros tus gustos, otros tus objetivos, muy distintos a los de la Camila de antes, porque la Camila de antes estaba influida por otra, por otro, digámoslo así, por otro horizonte, ¿cierto? Con otras influencias. Prácticamente tú estás volviendo a nacer. Mira que hay algo muy extraño que me ha pasado y es que yo antes era muy maldadosa, ¿no? Entonces hacía muchas maldades, era muy traviesa Sí, y era muy pícara. Y entonces yo veía a alguien y trataba de joderlo de una vez, o sea, como de darle en la cabeza. sí. Y hoy día ya no disfruto con Entiendes eso. que O hay. sea, siento que tengo un deber de ayudar al prójimo. Si antes yo, no sé, o sea, yo siempre le dije a mi mamá, yo por ejemplo estaba en la calle o sí, haciendo todo lo cotidiano de mi vida y yo confieso que yo veía mucha gente pasar en una avenida, yo sentía un desprecio impresionante por la humanidad, un desprecio por la creación de Dios, Muy que en bien. mi mente o sea, pasaban esos pensamientos y ya hoy día como que veo a la gente y tengo ese sentimiento de amor al prójimo, como de que todo tiene un sentido, que todo lo que creó Dios es hermoso. Y un valor también, ¿cierto? Bueno, ya la última pregunta. Claro que yo creo que esto seguirá, luego le preguntaremos que Monseñor nos acompañe en una entrevista, así como para que nos dé un poco de datos más Para que diga sus específicos sufrimientos y, conmigo. y espirituales, porque también van a servir de mucho testimonio y de mucho aprendizaje para otros casos, obviamente, ¿sí? Desde tu experiencia, ¿qué mensaje quisieras dar a las personas? Tanto a las personas que nada que ver con Dios, ¿sí? Como a las personas que están experimentando una vivencia pues similar. Cada vida pues es única, ¿sí? Pero que están experimentando como esa opresión, esa falta de libertad espiritual. ¿Qué quisieras decirles? Bueno, primero que todo yo quiero decirle a los jóvenes que de verdad vuelvan a Dios, que se conviertan, que Dios es indispensable, tener el Espíritu Santo en uno es indispensable. Todos los jóvenes estamos muy lejos de Dios. Creo que tenemos una generación de chicos que tienen muchos problemas, que no saben cómo enfrentarlos, no saben cómo solucionarlos porque no tienen a Dios en su corazón. Entonces pienso que es indispensable eso y por eso también doy el testimonio. Y todas las personas que están oprimidas, que hay un Dios arriba, que es más fuerte que todo lo que hay. Entonces, que para Él no hay nada imposible, que Él puede solucionar cualquier tipo de problema, por muy grande que parezca. Yo muchas veces me sentí en el fango, muchas veces sentí que no iba a salir, muchas veces dije no, voy a suicidarme porque ya no doy más. Es muy duro Claro tener, que sí. o sea, creo que una enfermedad del alma es más fuerte que una enfermedad física, Claro que sí. pero en Dios todo se puede. Amén. La siguiente pregunta, ya finalizando para tu mamá, ¿qué mensaje quisieras darle a los papás, a las mamás, a las familias? Bueno, ante todo yo quisiera que los papás desde que los niños están pequeños, llevarlos por la fe, llevarlos a misa, porque de todas maneras ahí es donde empieza uno con ellos a encaminarlos por el buen camino y a que no se le tuerce. Así es. Y yo les doy un consejo, además que cuando ellos empiezan a presentar
claro, así sí. como señor Urrea, Ah, muy que bien. ellos son muy... Lo que hablábamos incluso antes de comenzar la entrevista, que incluyen esa posibilidad espiritual con tanta firmeza como incluyen una posibilidad psicológica, ¿cierto? Creen que el niño es medio de mal genio, depresivo, pero todo es psicólogo, ¿cierto? O sea, se podría decir que como que todo lo legalizan y yendo a un psicólogo y haciendo tratamientos psicológicos, y la parte espiritual viene siendo como la última opción, la Y es lo última. primero que uno tiene que hacer, Precisamente, muy lo bien. primero, lo primordial. Ok, tener entonces una vida espiritual Una vida activa. espiritual activa, y cuando ellos empiezan con esas rebeldías y a escuchar esa música y todo eso, hay que ponerles mucha atención, porque uno a veces hay uno como que los regaña y todo, pero entonces uno no empieza como a ver qué es lo que está pasando, sino Así uno es. empieza, no escucha, no escucha, pero uno no Claro, se sabe en vuelve un el choque. fondo qué hay. Y yo no sabía que mi hija tenía demonios, no Ok. sabía. En una próxima entrevista hablaremos de casos, como les digo, como un señor, de características enfáticas, o sea, puntuales de que en qué consistía, qué nivel de posesión ya llevabas, o bueno, todas estas cositas que son un poco más profundas Claro que en sí. cuanto a la parte de exorcismo, ¿cierto? Ya para finalizar, y antes de hacer nuestra oración, o sea, todo proceso espiritual siempre tiene un desenlace, o sea, esto no termina, ¿cierto? Un proceso espiritual no termina, es como la antesala, es como la preapertura de algo. Camila, quiero preguntarte, ¿qué regalos o qué dones han quedado en ti después de este proceso espiritual? Es decir, ¿qué horizonte se abre? Que tú dices, ahora entiendo o ahora veo, como me decías ahorita, un poco más de amor por la humanidad, ¿sí? Pero, ¿qué sentido hoy le da a tu vida este proceso espiritual? ¿A nivel de qué dones has descubierto que han quedado en ti? Pues yo desde pequeña siempre veía cosas Sí, y es increíble y no entendía por qué. Y de hecho sentía que estaba loca. ajá, Pero bueno, este proceso me ayudó como a entender por qué Dios le regala a unos ciertos dones así que es. son para ponerlos al servicio de Él, ¿sí? Y pues lo que te digo, o sea, de pronto dones después de esto, tal vez el don del entendimiento, discernimiento, Amén. que se han desarrollado. Aún me Sí, falta todavía mucho trecho, creo claro yo. que sí. Sí, Resulta que un proceso espiritual, haz de cuenta que tú naciste aquí, ¿sí? Pero cuando comenzamos con una vida espiritual negativa, digamos que tú llegaste al punto de inicio, ¿cierto? sí, Entonces la invitación es a que coloques ese precedente para que te motive, porque tu servicio espiritual es lo que está esperando toda la comunidad. Entonces te esperamos aquí más adelante para decir, ya, tengo el don de visión espiritual, por ejemplo, tengo el don de consejo, bueno, tantas cosas bonitas, ¿cierto? Y sobre todo, para que, pues, no tiene que ser siempre enfrente de una cámara, tu testimonio tiene que llevarse a muchas vidas, ¿sí? No esperes estar, digamos, en una situación de que o esta persona ya está enferma o ya está agonizante o está endemoniado. El amor hay que llevarlo en el detalle más pequeño, ¿cierto? Que tu vida sea un testimonio de amor. de hecho, ahora que lo mencionas, sí me quedó algo muy extraño después de ¿Mm? todo este proceso. ¿Sí? Y es que, digamos, yo ingreso a un lugar, ¿sí? No sé por qué me quedó eso. Pero, pues, cuando hay personas oprimidas o están siendo, tienen ese tipo de casos, yo entro a un lugar y me doy cuenta cuando tienen demonios o cuando tienen brujería o cuando no sé por qué, pero es como algo que ya siento, entonces es extraño, pero sí me ha pasado mucho eso. Bendito Dios, ofrecérselos a Dios y decirle, porque sí es importante, sí, el don de visión espiritual, de discernimiento espiritual siempre va a ser muy útil, sobre todo en estas circunstancias, ¿sí? Dice ahí, es que Dios te da la salud precisamente para que seas salud para otros, ¿cierto? Ya para finalizar este momento hermoso de conocimiento, eh, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a presentar a Dios esta intención. Es el
único que sabe el por qué todo sucede, porque este testimonio de Camila podría cambiar tantas vidas. Dale gracias a Dios por todo lo que ha hecho en nosotros, en nuestra familia, y por todo lo que va a hacer a partir de este conocimiento, de esta ocasión de oración. Padre Celestial, eres tú quien nos ha reunido, has enviado a tu Hijo Jesucristo a ser fuerza sanadora y al Espíritu Santo a habitar en este templo. Te agradecemos, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros. Guíanos a diario. Acompaña a la familia de Camila, todos sus proyectos. Acompáñanos adelante siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Y a nuestra Madre querida, que también se manifestó en la vida de Camila con ese amor, su señora madre, mire, tantos procesos y mucha gente se fue, ¿no? Dejaste muchas personas, te dejaron muchas personas. A mí se me olvidó decir eso. Imagínate que en 2 ocasiones, hubo una primera liberación, estábamos señora aquí dando una misa. Sí. Y me dijo, tú ya te liberaste. Y yo quedé como, pero ese día yo vi como, no me lo vas a creer, vi como el borde de un manto divino, divino, y era un olor como a rosas, a dulce, era un olor Bendito indescriptible. Dios, claro que sí. Sí, yo creo que la reina estaba ahí. Bendito Y Dios. ella es la que ha estado conmigo en todo el proceso. Creo que ella es la que más ha luchado con Monseñor Sí. en el proceso, porque en muchas ocasiones en los exorcismos él tenía que pedir la intercesión de ella. Entonces ella es indispensable en este tipo de Amén. procesos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Continuamos nuestra vida y nuestra tarde de oración y bueno, todos nuestros proyectos queden en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos. Cami, bienvenida siempre. Muchas gracias.